Los misterios en la Biblia. Daniel 2:28, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Bueno, él miró un misterio que tenía que ser develado. Pero lo que quiero enfocar más que todo es que dice, hay un Dios en el cielo que revela los misterios. O sea, hay un Dios en el cielo que revela los misterios, hermano. Y ahí es donde yo voy, el revelar los misterios. Entonces, el profeta menor decía que el Señor no hará nada sin que antes se lo revele a sus profetas, hermanos, a sus siervos los profetas. Y la otra vez decía yo que nos fallaron los profetas porque parece como que se les acabó la revelación, porque el COVID nos agarró y nos pegó una sacudida y muchos siervos se nos fueron porque no hubo revelación o qué fue lo que pasó, pues porque nos agarraron descuidado, ¿no? Completamente. Sin embargo, Jesús dijo que a nosotros se nos ha concedido conocer los misterios del reino. Ahí está el pasaje, ya lo vimos nosotros, hermano, anteriormente, cómo se ve claramente ahí el pasaje de los misterios del reino, cómo se van revelando, y el Señor le dice a sus discípulos, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de ¿qué? De los cielos, dice, ¿correcto? Entonces aquí está lo que le decía yo, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los ¿qué? Los profetas. Entonces los profetas deben de tener supuestamente mayor revelación en cuanto a lo que Dios quiere hacer. Ellos son la voz, los ojos, los oídos del Señor en la tierra, que supuestamente deben de... A mí no me interesa que me digan que me voy a hacer millonario, francamente. No me interesa. Me tiene sin cuidado si me voy a sacar un carro o me voy a sacar un boleto de la lotería. Si me va a tocar, me va a tocar. Y el boleto de la lotería lo dudo mucho porque ni juego. Yo lo digo por los que juegan, hermano. Están ahí apasionados jugando a la lotería, esperando que les caiga el gordo, los números, no sé qué. Pero en cuanto a que si me voy a sacar, que voy a tener un carro, pues sí, yo sé, yo me lo puedo comprar el carro. Puedo ir al dealer y comprarme un carro, buscar un carro y comprármelo. Eso no es un misterio. Ese tipo de profecías a mí no me interesan, hermanos. Que si me voy a casar con una gringa, ya no puedo casarme a menos que le pinte el pelo a mi mujer. Y con eso, hermanos. Y ya estoy casado de todas maneras, pues. Entonces, lo digo porque hay muchas profecías que la gente se deja llevar por ellas, de profetas, entre comillas, que posiblemente quieren ganarse el corazón del pueblo, o también quieren, de alguna manera, atraer a un miembro a su congregación a través de profecías, y eso no es correcto. Yo lo he visto muchísimo, hermano, en dones proféticos. Yo no estoy diciendo con esto que todos sean iguales, aclaro el punto, para que nadie vaya a salir diciendo aquí que yo dije que todos los profetas eran así. No, yo nunca he dicho eso. Yo digo que hay muchos y que la iglesia tiene que tener el cuidado de no dejarse llevar inmediatamente porque le digan así te dice el Señor. Pero aún la Biblia nos manda a nosotros a no desechar las profecías, pero sí a revisarlas, analizarlas, a juzgarlas. No juzgar ni al vaso, sino a lo que se te está diciendo. Entonces, el Señor no va a revelar nada sin que lo sepan sus siervos los profetas, pero a nosotros nos agarraron, hermanos, a ciegas en el 2020. Yo no me declaro profeta, por eso mismo yo le digo dónde estaban los profetas, ¿no? Está bien, yo entiendo que Dios puede hablarle a una persona que le va a arreglar papeles, que le va a dar una casa, que le va a dar un carro, pero pues yo digo otra vez, ¿no? Que realmente las profecías de nuestro interés deben de ser, hermanos, profecías que nos preparen de acontecimientos. Por ejemplo, ahorita el gran acontecimiento que se nota que viene en camino, ¿no?
el gran acontecimiento de los cambios, no solo del sistema, sino del mundo entero, que lo vemos que está cambiando. Hermano, si usted no le preocupa el aceleramiento y el crecimiento y el empoderamiento que está teniendo el movimiento del abecedario, usted de plano no le importa la venida del Señor. Porque todo eso nos está a nosotros hablando una señal de que están tomando de alguna manera control de todos los poderes del mundo. Que cuando venga el tiempo y que entremos nosotros a otra fase, puede que ni siquiera sepamos, porque no estamos revisando ni la palabra profética escrita, ni estamos oyendo profetas que nos prevengan. Amén, profetíceme, dígame, así te dice el Señor. El Señor te va a dar un ministerio grandísimo. A mí me lo han dicho muchísimas veces y yo todavía no lo veo. No es porque yo no lo crea, yo soy creyente, hermano. Pero yo no estoy afanado de decir, ay, Señor, ¿dónde está el ministerio que tú me diste? Que eran multitudes, miles. Pues yo digo nomás solamente, a lo mejor será en la próxima generación de los ministros que salgan de mí, donde sean los miles, ¿no? Porque hasta ahorita no he visto miles. Pero puede que haya un Andrés en medio nuestro, ¿no? Que hale multitudes, o que hale perdón a los Pedros que halen multitudes. Porque Andrés no tuvo multitudes, pero sí se ganó un Pedro que jaló multitudes, hermano. Y que hizo grandes milagros que él no hizo. Entonces, Dios opera de esa manera. O un Ananías que posiblemente ya no se ve más de su ministerio, pero que la Biblia dice que era un siervo del Señor, que fue a ministrar a un apóstol, bueno, no apóstol todavía, a un Saulo, que tenía que transicionar a un apostolado paulino, el de Pablo, hermano, y ya no se habló más de él. ¿Me explico, hermanos? Entonces, pero de todas maneras, nos hace mucha falta que se levanten profetas de verdad, no profetas que digan, así dice el Señor, Argentina va a quedar campeón. No, a mí no me interesa que si el fútbol queda o no. Sí, porque profetizaron eso, hermano, y quedaron avergonzados. Los que profetizaron que Argentina iba a quedar campeón y no quedó campeón. ¿No? A ver quién se quiere aventar la profecía de Estados Unidos con México. Hermanos, ¿se imagina? No, la profecía no es para eso, no es para andar con esas tonteras. Y hay gente que le para bola a esas sonceras, hermano, que no sé cómo llamarle. ¿Cómo se atreve alguien a meterse, a meter a Dios en ese asunto? Por favor, hermano, Dios no anda jugando con fútbol. Dios está trabajando para salvar las almas perdidas, para preparar por medio de su Espíritu Santo una iglesia que todavía está sucia y niña, que tiene que lavarse y tiene que prepararse para la venida del amado y estar alerta. Así que no, hermanos, es como si yo le dijera a usted que yo le voy a tirar una profecía que va a ganar el América contra el Cruz Azul. Pues ya le ganó. Ya no es profecía, ¿no? Los profetas que nos profetizan a nosotros, hermano, cuando ya las cosas pasaron. Entonces, hablé el otro día, hermano, acerca de lo que es el misterio de Cristo. No sé si usted se acuerda, lo estoy buscando, el primer misterio revelado que hablé, que fue la dispensación del Hijo, de lo que hay mucho que hablar, y hablé acerca de la administración de la iglesia, ¿se recuerda? Tocamos mucho acerca de esto, usted lo puede ver el domingo pasado, y está en internet. Por cierto, le motivo a que hagamos una campaña a todos los que tienen Facebook, para estar toda la semana, hermano, compartiéndolos a sus amigos en los mensajes de Levantando la Cosecha, los que tienen la página elaborada, no sé si se los han visto. ¿Cuántos han ido a YouTube, hermanos? Muy poquitos han ido. Los demás no aman este ministerio, hermanos. Entonces vaya a YouTube, a Levantando la Cosecha, y comparta los temas toda la semana.
compártalos para irlos empujando y que la gente vaya conociéndolos y posiblemente el Señor haga cosas extraordinarias. La iglesia predicando en las regiones celestes. Decía yo hoy, no exactamente mañana, hoy. ¿Por qué? Porque la iglesia que se ha ido sigue siendo preparada. Esta mañana me preguntaba mi esposa acerca de dónde están los muertos, ¿verdad? Que mueren sin Cristo y los que mueren con Cristo. Y está la parte que la iglesia no ha entendido, hermano, que el hombre que no conoce al Señor, ya sabemos que se va al Seol. En hebreo, en griego es el Hades, que sería el infierno. La Biblia lo dice. El que no conoce al Señor. Y no está hablando de que se vaya todo. El espíritu que Dios da, si es un espíritu sano, vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma se va al Seol mientras que el cuerpo va al polvo de donde fue tomado. Pero el creyente, su cuerpo va otra vez al polvo. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. El alma, si está en altura de ser transformado, entonces va a un lugar intermedio a ser preparado para continuar con la predicación en las regiones celestes del Evangelio. Y usted puede verlo ahí, lo hablamos un poquito en Hebreos capítulo 12 la semana pasada, que hay una congregación central de santos, donde hay personas que han sido en espíritu hechos ya perfectos, pero no fueron perfeccionados en la tierra. Fueron perfeccionados en algún lugar, no en el cielo, pero en algún lugar en los cielos, que Pablo lo habla y dice que era el paraíso. Pero el paraíso, pues, a mí me gusta mucho ver a veces películas de ciencia ficción porque lo sacan a uno hermano, de su lugar, ¿no? Y la ciencia ficción descubre cosas muy interesantes. Yo miré una serie, no recuerdo cómo se llama, de unos tipos que pasaban barreras dimensionales y terminaban en otros mundos. Y para mí, Dios tiene humanos en otra tierra. Para mí, Dios tiene humanos en otra tierra. ¿Dónde será? No sabemos. En el cielo no están. Pero en otro mundo tal vez sí. Otro planeta. ¿O usted pensaba que el paraíso era un jardín, hermano, en el universo? No, es otra tierra. Que están ahorita prácticamente de alguna forma. Acuérdese bien que el Señor dice que Él creó lo visible y lo invisible. Ya sean tronos, potestades o principados. Visibles e invisibles. Y hay cuerpos celestes y hay cuerpos terrestres. Entonces por eso entendemos que a pesar de que los ángeles son espíritus, ¿cómo logran ellos comunicarse y manifestarse? Por el cuerpo que el Señor les dio. Entonces cuando un santo se va, entendemos que hay una transición donde él sigue siendo preparado, pero hay otros santos que se van, que se fueron sin tener las evidencias, ahora sí lo voy a decir, del Espíritu Santo. Por eso es muy importante la llenura, la señal del Espíritu Santo. Y se van como creyentes salvos y a esos los resucitan hasta que venga el día del juicio. Estamos hablando que pasan 1000 años todavía, hermano, ¿se imagina? Ay, hermano pastor, pero eso es muchísimo tiempo. Lo sé, pregúntele a los que un día creyeron cuando vino el diluvio y no le hicieron caso al Señor, hermano. Pasaron más de 2000 años, 3000 años y fracción. Pasaron 3000 años y fracción hasta que vino el Señor, fue y predicó a espíritus que estaban encarcelados cuando fueron desobedientes en el tiempo de Noé, porque no creían que venía un juicio. Y entonces el Señor, al mirar que su fe había en medio de juicios resaltado, porque la salvación es en base a la fe, los salvó en espera. Porque el judío y todo mundo se salvaba en base a la fe.
en el Mesías. Y ellos creyeron, se arrepintieron, pero ya no pudieron entrar al arca. Es lo mismo que va a pasar cuando venga el tiempo. Por ejemplo, ahorita estamos en la etapa de la pretribulación. Cuando venga el tiempo de la tribulación, se cierra la puerta a la salvación. Y solo a la gran tribulación entran salvos a lavar sus ropas en la sangre del Cordero. De manera que cuando entra el mundo a la gran tribulación, y el Señor trae juicio, hay santos lavando ropas, para que cuando el Señor venga otra vez, resuciten con el Señor. O en cuerpo, me refiero, en cuerpo, transformado. Pero antes de eso el Señor ya se ha llevado a sus santos y se los ha llevado a un lugar que están con Él, hermano, que pues no tendríamos tiempo de hablar de eso hoy. Lo que sí le puedo decir es que cuando el Señor regresa otra vez visiblemente a visitar a los suyos, a la tierra, ya regresa a establecer lo que sería un reino milenial, en donde en ese reino milenial hay santos durmiendo durante 1000 años para resucitar en el Apocalipsis capítulo 20, cuando resucitan todos, Daniel 12:2, los que están en el polvo de la tierra, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna, dice Daniel 12:2. Léaselo, ahí está. Entonces hay que entender, hermanos, que todo esto que está sucediendo ahorita es una señal para nosotros de alerta muy grande, porque la iglesia está a punto de ser transformada, diría yo, y recibir un acontecimiento glorioso, una visitación gloriosa del Señor, y el mundo a punto de cambiar, y lo estamos viendo. Es inevitable. Cuando usted mira que la mujer que está a punto de dar a luz se queja más de los dolores, es una señal de que va a dar a luz, quiera o no. No puede, no es como Sandra dijo. A mí me gustó mucho lo que Sandra, esa teoría no la conocía yo, hermanos. A mí me asustó esa teoría. Yo dije, santo, voy a tener que ir a estudiar otra vez. Yo le dije, porque eso no lo sabía yo. Dije, a mí sí me ha pasado eso. Dije, Sandra ya sabe más que yo. Dice, hay mujeres que dan a luz lo máximo a los 10 meses. La dije yo, ¿cuándo pasó eso? Yo eso, sí es cierto, así pasa. Pero 40 semanas son 9 meses. Sí, son 9 meses. Multiplícalos. Son 52 semanas el año, Sandra. Sí, son 9 meses más 12. 40 más 12, ¿cuántas son? Son 9 meses. ¿Perdón? No. Son 52 semanas el año, hermanos. Multiplíquelo. ¿De veras? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 10 meses. La nombre. ¿Y de dónde sacamos los otros 12? Son 4. Entonces el año tiene 13 meses, hermano. ¿Hay o no hay? Dije que si hay o no hay. De 10 meses. Yo nunca sabía eso. ¿Sí hay, hermanos? A la nombre, ahora sí ya me sorprendiste, Sandra. Que si hay de 10 meses. Interesante. Esa parte no me la sabía. Yo dije, caray, dije yo, pues ¿cómo le haría Sandra para conocer eso? Porque yo nomás tengo entendido que son 9 meses de gestación, hermanos. ¿No? Pero bueno, lo que sea. Cuando la mujer ya está a punto de dar a luz, sufre de dolores. La tierra está sufriendo de dolores extremos. Porque están aconteciendo situaciones, hermano, que están señalando el lineamiento fronterizo de los acontecimientos. En pocas palabras, lo que Israel está a punto de experimentar, de acuerdo a mi parecer, es un despertar de nuevo
al movimiento mesiánico o al cristianismo. ¿Por qué le digo esto? Porque en medio de esa tribulación, en medio de todo ese movimiento de gran tribulación, se devela, hermano, el segundo misterio, que es el que yo le quiero compartir a usted ahora, que sería el misterio, hermano, del endurecimiento parcial de Israel y la plenitud de los gentiles, que aquí hay dos cosas. El endurecimiento parcial, porque Jesús dijo, pon ahí Juan 1:1, por favor. 1:11. A los suyos vino, o a los suyos, mejor dicho, dice la versión de las Américas, me gusta más eso. Juan 11:1 está poniendo el muchacho, yo dije 1:11. Ay, estos muchachitos. Corríjame, por favor, ahí, hermanos, atiéndamelos. Les dije que aprendieran a hablar español en casa. A lo suyo, fíjese bien, hermano, ahí está. A lo suyo, diga conmigo suyo. Cuando se refiere a lo suyo, se refiere a su pueblo. Israel fue un pueblo seleccionado por Dios, hermano. Israel fue al que a Dios le dio las promesas, y me refiero nacionalmente hablando. A Israel como nación Dios le dio los pactos. Hizo pacto con Israel. Desde que llamó a Abraham, desde que saliera de su tierra, de su casa y su parentela, que saliera de Harán, de Ur de los Caldeos, hermano, y que se encaminara hacia otra tierra, hermano, camino a Canaán. Usted se va a dar cuenta que ahí Dios le promete a Abraham y hace un pacto con él. Y le dice que de sus lomos va a sacar una gran descendencia. Hay no una, sino dos descendencias. Una descendencia que iba a ser terrena y otra que iba a ser celeste. Claro que Abraham no entendió ahí, lo sacó a mirar la arena del mar y le dijo, ¿puedes contar la arena? Y Abraham dijo, no, así va a ser tu descendencia. Como la arena del mar, está diciéndole incontable. Incontable. Lo sacó y le dijo, ¿puedes contar las estrellas del cielo? Y ahí sí le dijo 50. No, porque no tienen cuenta, pues. Pero eso lo dije yo. Le dijo, no, señor. Le dijo, no, señor. Le dice. Y entonces le dice el Señor, así va a ser tu descendencia. Entonces ahí habla de dos descendencias. ¿Se da cuenta? Habla de una descendencia terrena como la arena del mar, que es de tierra, y otra descendencia celeste, que va a brillar como las estrellas. Ahora nosotros, después que vino Cristo, es fácil entenderlo. Por eso fue que le dijo el Señor a Abraham, en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero no se estaba refiriendo a la simiente exactamente, hermano, que iba a salir de Abraham, que era Isaac, o que era Jacob, de donde surgen los 12 patriarcas que componen las 12 tribus de Israel. No se estaba refiriendo a eso. Se estaba refiriendo a la descendencia que vendría de esa simiente que venía de él cuando llegara el tiempo. Y por eso Gálatas capítulo 4, 1 en adelante, habla acerca del niño que está bajo tutores, pero también habla cuando viene el cumplimiento del tiempo, el Señor, hermano, manifestó a su Hijo. En el cumplimiento, manifestó a su Hijo nacido de mujer. Entonces se estaba refiriendo a esa simiente. Cuando usted revisa Gálatas capítulo 2 y el capítulo 3, usted encuentra que ahí explica Pablo que no se refería a otra simiente, sino a Cristo, que era la simiente, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ahora para nosotros es fácil entenderlo, porque en aquel entonces cuando Dios hizo pacto con Abraham, Abraham aceptó la promesa, pero no la entendió. Y se vino a cumplir, hermano, prácticamente esa promesa 2000 años después, cuando viene el Señor. Viene Cristo y viene a hablar a la casa
a las ovejas de la casa, a las ovejas perdidas, perdón, de la casa de Israel. ¿Se recuerda cuando vino una mujer cananea y le dijo: Señor, mi hijo está muy enfermo, ven y san? No, Señor, le decía a mi hijo, no, es que no me es permitido ir a otro lugar sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces la mujer ahí cuando le dice pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo hablé la otra vez acerca del concepto como el judío tenía al gentil, le llamaba perros. Por eso la mujer se identificó como perrillo y se minimizó con un diminutivo para poder mencionar que realmente ella estaba creyendo en el ministerio de Jesús y sabía que tenía poder y que había algo sobrenatural en él, aunque ella no entendía. Lo que ella no sabía es que ahí se encontraba Dios escondido, en una subsistencia, una manifestación, hermano, que conocemos como no es una teofanía, sino una encarnación, aunque podemos ver una manifestación encarnada del verbo hecho carne. Pero bueno, es que no lo quiero meter en otros rollos porque véase más o menos el tema del viernes pasado y usted lo va a entender un poco eso, para que lo vea. Pero Cristo, hermano, viene y dice, me quitaste el verso. Hermanitos de cabina, por favor, dejen de platicar y pongan atención acá. Los dos hermanos, por favor. Allá atrásito, si no, ahorita voy a echar rayos y centellas yo. ¿Qué les pasa a esos muchachos, caray? Vamos a esperar que me pongan el verso otra vez. Es que están wiri allá, hermanos. Están desubicados en el trabajo. ¿Ya? Juan 1:11. El que teníamos. Ese era el que teníamos. Muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, ahora sí, usted entiende por qué la Biblia dice a lo suyo vino. Porque el pacto era con el Israel terrenal. El pacto que venía, que Dios habló para con Israel, era desde Abraham. Y cuando viene el tiempo que levanta Dios a Moisés, les entrega una ley, hace un pacto con ellos y les da promesas y les dice que se santifiquen y les llama a ser un pueblo apartado de entre todas las naciones paganas para gozar de la presencia, los oráculos y los misterios del Señor. Entonces Dios estaba preparando un pueblo terrenal para que ese pueblo se encargara de comunicar a todo el mundo entero sus misterios, su palabra y su presencia. Pero Israel no entendió. Israel fue necio en su corazón, se endureció, amaron mal la religión, los puestos políticos y religiosos y se olvidaron del pacto que Dios había hecho con sus padres, aunque lo mencionaban continuamente. Una vez se lo refirieron al Señor. Le hablaron al Señor acerca que ellos eran hijos de Abraham. Y el Señor le refirió y le dijo, ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero las obras de vuestro padre queréis hacer. Y les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Así se los dijo. Les reveló su simiente, aunque estaban en puestos religiosos. Pero Israel se sentía que era el pueblo exclusivo, el apapachado del mundo. Y sí lo era, porque Dios tenía el enfoque en su pueblo, hermano. Y cuando el Mesías prometido durante la historia, desde el Génesis capítulo 3, hermano, cuando el Señor le habla a la mujer y le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. ¿Se recuerda? ¿Qué le dice? Desde ahí empieza la promesa de que vendría una simiente superior a herir a la serpiente, hermano, en la cabeza. La cabeza representa la autoridad. Entonces vemos así consecutivamente cómo el Señor empieza a mostrar figuras. Vemos figuras en José, tipo y figura de Cristo en muchas etapas, aun cuando está en palacio. Hermano, vemos muchas figuras, aún hasta en Moisés, hermano, como libertador y
Y así consecutivamente, pero el Señor va revelando a través de sus profetas que venía un Mesías. Venía a salvar a Israel. ¿A dónde venía el Mesías? A lo suyo. ¿Quién era lo suyo? Israel. Diga conmigo, Israel. Los gentiles no teníamos parte con estos pactos. Estábamos excluidos, hermano, de todo esto. Los gentiles. Pero resulta que cuando el Mesías prometido para ellos vino a hablarles, no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos, el pueblo, no le recibieron. Ahora el Señor dice, ok, no me van a recibir, me voy a tornar a otro pueblo para avergonzarlos y traerlos a celo a ustedes. Así lo dijo el Señor. Y por eso tira el otro verso, por favor, el 12. Es cuando dice, mas a todos los que le recibieron, hermano, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos, ¿qué dice? Hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces ahí quita el Israel terrenal para dejar entrar al Israel espiritual. ¿Me doy a entender? Ahí quita ya a la descendencia terrena, arena, para dar lugar a que brille la descendencia celeste, la de las estrellas. Y entonces aparece en escena por primera vez la descendencia del cielo. Mi hermano, aquí hay mucho que hablar, pero yo me cansaría y usted se cansaría también. Pero desde ese día empezaron a bajar espíritus celestes a la tierra. Y Jesús lo dijo. Desde este día en adelante miraréis el cielo abierto, ¿correcto? Eso lo dijo. O sea que ahorita el cielo está abierto. Donde desde ese entonces han descendido personas con propósitos específicos en el mundo entero y exclusivos. Que vienen de Dios, pero que toman un cuerpo. Ellos no lo saben, porque cuando pasan al mundo, el sistema del mundo lleno de pecado los atrapa en su desarrollo. Y entonces, de alguna manera, se le van al Señor. El diablo se los enamora, los enajena, porque es todavía el príncipe de este mundo, no se le ha quitado el derecho. Ya está vencido, pero no se le ha quitado el derecho. Todavía sigue dando lata, hermano. Pero aparentemente están perdidos, pero en la mente de Dios tienen su tiempo para despertar. Y por eso muchos de nosotros hemos despertado en un momento dado y el Señor nos ha convertido en predicadores del Evangelio. Porque prácticamente todos los que predicamos somos parte de ese equipo, amados hermanos, que ha descendido del cielo en un momento dado para llevar a cabo una labor de la predicación. ¿Me voy a entender? Ahora, yo sé, son misterios, hermano, que hay que entenderlos más claro, pero es lo que la Biblia dice. Entonces, desde ese momento aparecen los descendientes de las estrellas. Ja, hermano, estamos hablando que esos vienen del cielo, pues, a desarrollar labores celestes, terrenas, pero que vienen del cielo. Ahora, yo quiero que usted vea el siguiente pasaje que está ahí. Y ahí dice claramente que su descendencia no es terrena. ¿Lo tiene? No es terrena. Que no nacieron, ¿qué dice de qué? Ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de quién, sino de quién. Os lo digo. Entonces, ahora sí podemos decir que descendieron las estrellas a la tierra para cumplir una labor, hermano, de acercar a los de descendencia terrena a Dios, incluyendo Israel. Pero literalmente Israel es la descendencia terrena. Ahora, en medio de todo esto hay una señal que la Biblia dice que va a suceder, porque el misterio que le estoy hablando es del endurecimiento parcial de Israel y la plenitud de los gentiles. ¿Por qué digo que hay, hermano, algo de qué hablar aquí? Bueno, déjenme le explico, porque primero que todo, cuando el Señor viene, regresa al 11 a los suyos,
los suyos no quisieron nada con él. Y es por eso que el Señor se torna a los que todavía no tendrían que estar activando, que serían todo el resto del mundo, hermanos. Todo el resto, el evangelio se desparramó para el mundo entero. Y se activaron los gentiles, hermano. Que es de donde el Señor da evidencia que descienden de arriba, hermano. Entre ellos están judíos y gentiles, porque no hay una descendencia terrena, es una descendencia celeste, ¿me explico? Y por eso entendemos que Pablo habla que de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Pocas palabras, ya no hay ni judío ni griego en este tiempo, hermano. Primero porque Israel no creyó en el evangelio, y entonces el Señor lo endureció porque lo rechazaron. Cuando él dice vino lo suyo y los suyos no lo recibieron, entonces en ese momento que no le reciben cae un espíritu de endurecimiento. Y esto es bien tremendo, porque Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Es como cuando Dios mandó un espíritu de error a los que no amaron la verdad para que creyeran en la mentira y no se salvaran, sino que se perdieran. ¿Me explico? O sea, Dios lo puede hacer. No quieres creer en la verdad, Dios te manda un espíritu de mentira y de error para que no creas en la verdad y no te salves. Persistes en estar en el error, ok, tarde o temprano te cae un espíritu de error. ¿Me explico? Léase Tesalonicenses capítulo 2, ahí está. Por no haber tenido amor a la verdad, Dios les envía un espíritu o un poder que viene a ser un espíritu de error para que crean a la mentira y no se salven. Pero bueno, aquí le explico el misterio del endurecimiento parcial. ¿Por qué digo parcial? Porque nomás es temporal. Es algo que está por arriba prácticamente, que no es para siempre, sino que tiene su tiempo cuando ellos van a ser despertados y se les va a quitar el velo, pero va a ser cuando ya sea en medio de gran tribulación. Es prácticamente, hermano, por eso le empecé a hablar acerca de las fases de la tribulación, porque cuando llegue ese tiempo que estamos prácticamente viviendo ese momento, es cuando les quitan el velo, hermano, a los israelitas, y de repente se dan cuenta que a quien crucificaron sus ancestros era el verdadero Mesías, y al que tenían sentado en el nuevo templo era el falso Cristo, el mismo anticristo, el engendro satánico. Pero hasta ese entonces ellos se les abren los ojos después de 2000 años. ¿Me doy a entender, hermanos? Pero mientras tanto el Señor ha endurecido el corazón de los israelitas, de los judíos. Hermano, cuando usted tenga chancita, métase a usted a buscar. Yo por eso no estoy de acuerdo con los viajes a Israel, hermanos. Gastar tanto dinero, ¿para qué rayos? Para que un guía ateo te esté dirigiendo y dice, no, aquí dicen que tal vez el Mesías, aquí tal vez esto, otro. A nosotros el Señor nunca nos mandó a volver a ir allá a Jerusalén a ver qué pasó. ¿Correcto? Ay, que se siente muy bonito estar en la tierra. No. Si el Señor no está ahí, no se puede sentir bonito. Ahí están los que decidieron crucificar al Señor y entregarlo en manos de pecadores. Ahí están las evidencias del sufrimiento. Si bien es cierto, yo lo creo. Ahí está la nación, todo el mundo habla de ello, es cierto, pero nadie sabe ciencia cierta cuál es la tumba verdadera del Señor. Hay 3 tumbas. Una la tienen los católicos, otra los cristianos y otra los islámicos. Y todos dicen que ahí es donde el Señor fue enterrado. Entonces cada quien va con su viaje a ver diferentes tumbas. ¿Me explico? Y la gente paga un dineral para ir allá, hermano, a ver un Israel ateo. Es una de las naciones más ateas. A mí me asustó mucho, francamente, ver un documental de cuando le daban una encuesta a los judíos en Israel y les preguntaban, ¿tú sabes quién es Jesús? No. ¿Tú no has oído hablar de
de Yahshua, le dicen ellos. No, ¿quién es? En Israel. Y era uno y era otro. Y le hablaban a un islámico musulmán, y el musulmán decía, sí, nosotros sabemos quién es Yeshua. Yeshua fue un gran maestro, fue un gran profeta, no como Mahoma, pero fue un gran profeta, dicen ellos, ¿no? Que hizo bien, que fue un hombre que esto y que lo otro. O sea, ellos, hermano, por lo menos tenían la idea. Pero la mayoría de los judíos rechaza al Señor. Pero ahí está, capítulo 1 de Juan, a lo suyo vino. A lo suyo, la nación vino. Pero los suyos, los que habitan en la nación, no le recibieron. Entonces, como no le recibieron, el Señor se tornó a un grupo de gentiles, que en el plan de Dios era parte de la descendencia celeste, hermano, junto con el pueblo de Israel que creyera, para un tiempo. Y se activó el tiempo de los gentiles. Y entre ellos estamos todos nosotros, esperando el regreso del Señor. Pero a Israel le cayó un endurecimiento para que no pudieran ver. Por eso no pueden ver, hermano. Romanos capítulo 11, quiero que vayamos a verlo. Me gustaría leer todo el capítulo, pero si usted quiere leerlo en casa, sería buenísimo para que usted lo entienda. Le va a convenir verlo mucho. Pero Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado, ¿qué dice? La plenitud de los gentiles. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuántos judíos hay aquí israelitas? Levanten las manos los judíos, hermanos, a verlos. No los que se hacen judíos, que se ponen una cachuchita, un trapo aquí que dicen que son judíos. Esos son descendientes de Tarahumara y todos esos señores y se sienten judíos, hermanos. ¿No? ¿No hay ningún judío? Entonces usted es un gentil, hermano. Porque si no son judíos o descendientes de Israel, son gentiles. Entonces lo que le quiero decir que el gentil, hermano, el gentil, hasta que no entre el último de los gentiles, cuando venga el tiempo que entre el último y se cierre la puerta como se cerró la puerta del arca con Noé, ¡pum!, Israel empieza a despertar otra vez. ¿Sí? Pero para eso tiene que entrar el último. ¿Cuándo va a entrar el último de los gentiles? No sabemos, hermano. Lo único que yo sí le puedo decir a usted es que en medio de gran tribulación no hay quien se salve. Porque el trato va a ser dirigido en medio de juicios y de tribulaciones, hermano, de ese gran día del Señor, al pueblo que le rechazó cuando Él vino. Pero para el mundo ya no. Ya no va a haber una predicación como la vemos ahorita, que la gente predica, que vemos predicadores como nosotros, que estamos predicando, la gente arrepiéntese, mire, le conviene, no haga caso, no sea carnal, deje de pecar, no ande haciendo cosas raras, porque si el Señor lo llega a agarrar así, lo va a mandar a la gran tribulación. La gente dice, no le creo. Pues así le pasó a los que estaban, hermano, escuchando a Noé predicar por 100 años. El Señor viene, va a hacer descender agua del cielo, y se burlaban de Noé, hermano. Noé, ya quedó loco Noé, decían. No le creemos si nunca ha llovido. Siempre ha habido un rocío, como que el cielo va a abrir sus fuentes. Y cuando vieron caer el agua, hermano, y que el agua estaba creciendo y no paraba de llover, quisieron abrir el arca, pero ya no pudieron entrar. Pues imagínense que es exactamente la misma figura cuando entra el último de los gentiles que está esperando el tiempo, el cumplimiento del tiempo. Cuando entra el último de los gentiles, entonces Dios empieza a tornarse con su pueblo. Nacionalmente hablando, Israel, ¿me explico, hermanos? Y es cuando vemos nosotros en medio de tribulación que empiezan a haber acuerdos.
Yo me imagino con las Naciones Unidas, hermano, yo, la verdad, ¿para qué le voy a decir que sé mucho de política como otros que realmente saben? Pero yo veo a las Naciones Unidas muy envueltas en todo esto. Yo he visto y oído a Benjamín Netanyahu, hermano, ir a las Naciones Unidas a darles una cuadrada a los presidentes de ahí, fuerte, y a decirles claramente el odio que ellos tienen por el pueblo de Israel, y a quejarse ahí, enfrente. He escuchado sus mensajes de él, defendiendo a Israel y refutando las órdenes que la ONU ha levantado en contra de la nación israelita en este momento. Yo lo he visto. A veces me gusta meterme a andar de loco en esas cosas. Pero cuando venga ese tiempo final y que el último de los gentiles entre, que sería alguien, puede ser que aquí haya una persona que todavía no haya conocido al Señor, no le haya entregado su vida al Señor y es gentil, y el Señor los salva, y puede ser que ese sea el último para que ¡pum!, cambien los tiempos. Y entonces el Señor se vuelve con su pueblo Israel una vez más, y yo quiero que vayamos a mirar rápidamente, hermano, ahí mismo en Romanos, que es donde está todo el desarrollo o el desenlace de lo que yo le estoy hablando. Capítulo 11 principalmente, que es uno de los capítulos más cerrados en cuanto a esto. Y hay que entender, hermano, que aquí hay muchas cosas que hablar. Miren lo que dice aquí, verso 1 en adelante. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura, el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas. Han derribado a tus altares y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Esto está hablando de que hay un grupo en medio de los judíos que Dios se ha reservado, que ha mezclado con los gentiles, hermano, hoy en día. Que los gentiles y judíos componen la simiente de las estrellas, la celeste. ¿Me explico? Que es la que está ahorita, hermano, funcionando, que no es una descendencia netamente, hermano, israelita porque haya nacido en Israel. Es una descendencia que por haber creído en el Mesías, hermano, la simiente que habló Dios a Abraham, que vendría para bendecir familias, que era Cristo. Está hablando de esa simiente que no ha sido engendrada por la carne ni la voluntad del varón, ni por el hombre, sino que viene de Dios. Pero que tiene una mezcla judío-gentil. ¿Me explico? O sea, se le quitó el derecho a Israel, hermano, de capitanear el ser el pueblo por la dureza de su corazón y la rebelión. Porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces, pero hay un remanente. Lo digo nuevamente, que está hablando Pablo. Vea lo que es el verso 5. De la misma manera también Dios ha quedado, de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Pero si es por gracia, no es a base de obras, y de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. ¿Se da cuenta? Tal como está escrito, Dios les dio, ¿qué dice? Un espíritu de ¿qué? Estupor. Ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Ahora, cuando hablamos del espíritu de estupor, ¿se da cuenta que el Señor manda espíritus cuando quiere endurecer a alguien? Aun cuando Faraón, hermano, podría haber dejado libre al pueblo, el Señor dice que le endureció el corazón a Faraón. Por eso le digo, mandó un espíritu de estupor, y la nación de Israel, hermano, es la más cerrada para el evangelio.
hoy en día. Bueno, no es la única, pero es una. Debería ser la más abierta, porque allá todo el mundo va anualmente hablando con grandes cruzadas, grandes viajes a ver las tumbas del Señor, que no se sabe exactamente cuál. Todo el mundo pelea por decir que esa fue. Yo escuché una vez, hermano, que andaban vendiendo agua, agua para la sanidad de la gente del río Jordán. Y todo el mundo sabe, hermano, no sé si usted lo ha visto, hoy se puede ver todo eso en internet, que el río Jordán es un río sucio, lleno de lodo, lodoso. O sea, no es agua ni siquiera, es puro lodo casi. Donde van todos los desechos, pues, ahí. Otro estaba vendiendo el aceite ungido del Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos no lo pueden tocar porque es un tesoro nacional cercado, protegido por militares israelitas. Nadie puede entrar al Monte de los Olivos. O sea, solo para que se dé una idea usted. Pero la Biblia dice que el Señor le dio un espíritu de estupor. O sea, otra versión dice de estupidez, que viene a ser lo mismo. Cuando usted revisa en el diccionario esa parte, usted va a entender que está refiriendo a ceguera, a una torpeza. Es lo que significa. Espíritu de ceguera, espíritu de torpeza, para que no logren atinarle y ver. El Señor los ha sometido por no haber obedecido al Señor. Ya llevamos 2000 años prácticamente, hermanos, que ellos están endurecidos. Por eso hay que entender eso. Sigamos aquí rapidísimo. Y David dice: su banquete se convierte en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse en sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Digo entonces, pregunta Pablo, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Eso es cierto. Porque a ellos les correspondía predicar el mensaje del evangelio del mundo. Pero tropezaron y Dios activó la descendencia de las estrellas. ¿Me entiende, hermano? Y empezamos a funcionar, hermanos judíos gentiles, predicando al mundo. Pero al judío le correspondía ese trabajo de poder hacer eso. Mire lo que dice. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque hay salvación para los judíos, para todo el que crea, judío o gentil. Pero le repito, pasa al grupo de los celestes. O sea, de los hijos del cielo, de las estrellas. Que Dios le dio la promesa a Abraham, hermano. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Porque va a venir el día de la admisión, hermano. Fíjese. Sino vida de entre los muertos. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguno de las ramas fueron desarraigadas, y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas, y fuiste hechos participantes con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, aquí viene la parte: no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces las ramas. Por eso es que Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. Pablo dijo, pues, la salvación viene de los judíos, hermano. Es cierto. Dice, vamos a ver dónde estamos. Verso 19. Dirás entonces, las ramas fueron desarraigadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. ¿Se da cuenta? Me están siguiendo los hermanos, ¿verdad? Gracias, hermanos. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario también tú serás cortado, dice así. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. O sea, yo para mí entiendo claro, hermano, que el Señor está hablando de que tiene un remanente y que ese remanente puede salir de su incredulidad. Pero que hay creyentes hoy en día que son gentiles que pueden ser cortados por su incredulidad. Fíjese bien. Serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Por qué no quiero, hermanos? Aquí está la parte. Que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado, ¿qué dice? La plenitud de los gentiles. Ahora fíjese lo que dice el verso 26. Y así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión apartará la impiedad de Jacob. Y habla del pacto con ellos, hermanos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí termino yo con este pasaje para que nos concentremos en lo que le quiero decir. Israel ahorita es la nación, diría yo, ciega en cuanto a lo de Dios y la que más cerca ha estado de Dios. ¿Me explico? A ellos se les ha manifestado posiblemente más el Señor en el pasado que a muchas naciones, hermano. Sin embargo, usted va a notar que hoy en día no creen en el Evangelio como deberían de creer porque les cayó un espíritu de estupor que no les permite creer, no les permite ver. Pero va a llegar un día que ese velo se les va a quitar y entonces el Señor volverá el trato con su pueblo israelita y entonces la Biblia dice que todo Israel será salvo. No se está refiriendo a los que murieron. Los que murieron perdidos por su incredulidad. ¿Me doy a entender? Porque Dios trabaja, hermano, por fases. No creíste, te perdiste. Creíste, te salvaste. No importa si eres judío o gentil. Esta es la fase desde que el Señor dijo lo suyo vino, lo suyo que es la nación de Israel, pero los suyos, los habitantes de la nación, no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho o la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí lo habla claramente. Está hablando de aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Me explico? Que estamos ahorita, hermano, conectados con el Señor, pero Israel está separado del Señor hasta que venga el cumplimiento del tiempo que está próximo a acontecer. Cuando venga ese cumplimiento de que este misterio, hermano, sea revelado, que se le sea quitado el endurecimiento parcial, entonces Dios, el Padre, se volverá con la nación de Israel y la salvará totalmente. Pero eso va a ser en medio de juicios. Pero el que se perdió, se perdió. Desde hace 2000 años hasta este momento. Entonces, hermanos, yo quiero que nos quedemos aquí porque el tiempo no nos va a dar. Yo les puedo tirar otro misterio, pero creo que nos vamos a quedar ahí para poder entenderlo con más claridad y explicarle a usted de que nosotros hoy en día somos prácticamente, sentándolo con claridad, el grupo que Dios le habló a Abraham, que iba a tener una descendencia del cielo, como las estrellas del cielo, pero el pueblo de Israel como la arena del mar. Nosotros tenemos promesas del cielo, ellos promesas de la tierra. Por eso usted no va a ver a un judío regularmente pobre, hermanos. Nosotros deberíamos estar enriquecidos también, bien bendecidos, porque tenemos también las promesas del cielo. Pero hay que tener fe. Pero Israel, cuando venga el tiempo, el Señor le va a quitar la venda que tiene ahorita, hermanos amados, y lo va a liberar para que vea
al Cristo que ellos crucificaron. Y entonces, eso va a ser cuando el anticristo se quite la carátula sentado en el templo, que ellos mismos van a construir, que sería el tercer templo que van a construir. Y entonces se revela el misterio del Israel endurecido y la plenitud de los gentiles para dar lugar al trato de Israel con Dios el Padre. Amén, amén, amén. Póngase de pie, damos gracias al Señor. Hoy fue un tema más como conocimiento, ¿verdad? Ah, gloria a Dios. Gracias, Dios. La bendición de lo alto, Padre Santo, te damos gracias, pedimos que seas tú guardando a cada uno de los que va para su casa, bendito Dios, seas guardando tú su salida, su entrada, Padre Santo, bendiga a cada uno, bendito Dios, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, que la paz de nuestro Señor Jesucristo vaya con cada uno, en el nombre de Jesús, amén. Quedamos despedidos, amados hermanos, y pueden pasar a dar su ofrenda. Amén. Señor les guarde. Tengan una linda.